supuesto, que esta condena, que ya quedó firme en todas las instancias aquí en la justicia argentina, sea revertida en los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tema que va a seguir dando que hablar. Para hacer un análisis desde lo jurídico y desde lo político, ¿no? de esta situación y ver cómo impacta también en lo institucional, en lo político, en lo electoral y en lo social, lo convocamos a el doctor Federico Storani, su calidad de politólogo, docente, universitario y dirigente de la Unión Cívica Radical. Doctor Federico Storani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Espero que mejor de la alergia y de los fríos. Sí, aquí nosotros, a diferencia de ustedes, ¿no?, que conviven con otro tipo de temperaturas, como ya lo dije, a mí el frío me arruina enseguida, pero no es nada, ¿no?, en relación a otras afecciones que sí son acá mucho está más frío, graves. pero el clima político está caliente. Me imagino. Bueno, justamente, doctor Storani, ¿qué lectura hace? No sé si cabe un análisis jurídico o esta condena que quedó firme a la expresidenta y presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner. No sé si vale hacer un análisis desde lo jurídico o lo enfocamos más desde lo político. Y en mi caso lo voy a enfocar más desde lo político porque sería poco serio, porque obviamente no conozco tan voluminoso expediente. Por ejemplo, entre otras cosas podría decirle que solo el fallo de casación, que es la tercera instancia de este juicio, porque pasó primero por la primera instancia, luego por Cámara, el casación, digamos, tiene más de 1.500 hojas. Así es. Sería muy atrevido de mi parte ponerme a opinar, a ponderar pruebas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí puedo señalar es, desde el punto de vista político, que, digamos, la Corte tomó el camino más fácil, más sencillo, más directo, ¿no?, para responder a una presión descomunal, mediática, que se hacía, y a una presión corporativa que le indicaba un resultado a priori, era casi un secreto a voces, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no iba a ir por lo más benigno, que era la absolución, porque hubiera resultado en un gran escándalo también con esos sectores. Tampoco fue por el camino que solicitaba el dictamen del fiscal, de la posibilidad de ampliar a la imputación por la asociación ilícita, que hubiese tenido una condena más severa, pero hubiese requerido, digamos, mayor tiempo, como era la asociación ilícita, que por ejemplo tiene pena hasta 12 años, ¿no es cierto? Entonces el camino que eligió fue el rechazo del recurso extraordinario y dejar firme la condena de casación. Ahora, en esto sí vale la pena, porque yo sí leí la sentencia, obviamente, la de la Corte Suprema sí la leí. Y ahí hay un punto, porque en el recurso extraordinario sí se planteaba como una especie de agravio la gravedad institucional, ¿no es cierto? Y eso es respondido un poco por la sentencia de la Corte en el punto 11, segundo párrafo, en el considerando 11, segundo párrafo, para ser más preciso. Y ahí es como que le dedica muy poco, es muy débil, muy flojita. Y la gravedad institucional es un tanto manifiesta, porque la condena no es solamente a 6 años de prisión, que, vuelvo a repetir por lo que dije antes, no tengo autoridad para decir si está bien o mal, sino que esta parte sí es de gravedad institucional, teniendo en cuenta que hay una inhabilitación a perpetuidad, es decir, de por vida. Tratándose de una expresidenta de la Nación, no podría ser nunca más candidata, y eso sí, reviste una gravedad institucional importante, ¿no es cierto?
Siendo, perdón por la interrupción, doctor Storani, esta justamente es una pena subsidiaria de la condena principal, la inhabilitación, digo, porque suena como mucho más severa de la condena en cuestión de la cantidad de años de prisión. No, forma parte de la pena como consecuencia del delito que se imputa y que supuestamente es probado, ¿no es cierto? Ahora, no es como una cosa subsidiaria y complementariamente. Ahora, una condena de inhabilitación a perpetuidad es extremadamente serio desde el punto de vista institucional, tratándose de una expresidente de la Nación, ¿no es cierto? Y eso es, en mi visión, lo que sí habilitaría, lo digo en condicional porque no lo sé a ciencia cierta, el camino de recurrir a la Corte Interamericana por una vulneración de un derecho, porque no conozco muchos ejemplos de casos comparados que se hayan producido condenas de este tipo. Tato Romero Feris, en Corrientes. Bueno. Él es gobernador. Está bien, pero en el caso de presidentes de la Nación, porque por ejemplo cuando se lo condenó a Lula no se lo inhabilitó a perpetuidad, ¿no? Y también en otros casos. Por lo tanto, me da la sensación que ahí sí se habilita una vía que podría ser pertinente. Ahora, vuelvo al tema político, que es tal vez lo central de lo que yo puedo aportar y hacer análisis. Desde el punto de vista político no hay duda que hubo una presión mediática muy fuerte que responde también a intereses corporativos muy concentrados que controlan esos medios, porque esto se da casi con posterioridad, de manera inmediata con posterioridad al anuncio de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial por la tercera sección electoral, es decir, el Gran Buenos Aires Zona Sur. Porque generalmente la Corte Suprema se toma tiempos muchísimos más prolongados. Le voy a dar un caso expreso que creo lo he estado manifestando en estos días. Por ejemplo, es claramente y manifiestamente inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia 7023 y sin embargo está vigente. Sí, y nos cambia la vida para mal a todos, es objetivo. Y hasta, como hemos dicho alguna vez en su programa, hasta constitucionalistas que votaron por Milei de manera abierta, caso Sapsay, lo tachan por inconstitucional. Por lo tanto, a veces se toman tiempos eternos para cuestiones que están afectando la vida cotidiana, y en este caso por una presión mediática colosal, apenas si son 42, 43 días desde el momento en que llegó el recurso, ¿no? En esto usted ve entonces podemos decir, un elemento que despierta la atención desde el análisis de lo político, que ni bien anunciada la candidatura por parte de Cristina Fernández de Kirchner a participar en las elecciones bonaerenses, se produce el fallo y todo de manera paralela la presión mediática de ciertos grupos económicos que manejan los medios de comunicación. Sí, claramente, diría que el proceso es al revés. Se produce inmediatamente una presión mediática descomunal, corporativa, sobre la justicia. Y además es también un secreto a voces que había una interna en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos sabemos que Lorenzetti no está totalmente alineado con Rosenkrantz. Y Rosenkrantz en su momento había hablado o se había filtrado de alguna presión para que este fallo saliera. Incluso él tenía adquirido un pasaje de avión para México. Sí. Lo que pasa es que, por supuesto, cualquiera puede decir, bueno, pero se puede hacer una firma digital, pero el tema es que la firma digital vale si está en el territorio nacional. En la jurisdicción. Exactamente, si está en el territorio nacional. Por lo tanto, no hubo una presión para que fuera ahora, sí o sí, y digamos un poco
la transacción es que fuera ahora, pero no ir por lo más gravoso que podría haber sido la asociación ilícita, ¿no? Entonces, ¿a usted no le cabe duda la presión ejercida por estas corporaciones mediáticas, presión ejercida a la Corte para que fallara ahora? Antes que, yo ahí le agrego y le pregunto, no abro el signo de pregunta, o sea, presión de la corporación mediática hacia la Corte para que el fallo saliera ahora, antes que Cristina inscriba su candidatura. Sí, y antes que tuviera un mayor desarrollo de la campaña electoral, ¿no? Porque cuando la campaña electoral va tomando volumen, produce lo que podríamos decir nosotros en política un efecto bola de nieve, va creciendo, va tomando envergadura, y por lo tanto si transcurría más tiempo era más difícil hacerlo, bajarla, digamos, así. Claro, exactamente. Si ahora mismo está produciendo las reacciones que está produciendo, porque es evidente, a pesar de que, vuelvo a repetir, es medio un secreto voces, que esto iba a ocurrir, lo sabíamos todos, que en cualquier momento se producía, pero esto se empezó a instalar hace un par de semanas, esta presión casi en todos los medios, en todos los programas, en todos lados, que todo el mundo ponía cara de inteligente que tenía la precisa, ¿no? Sí, y es más, parecía hasta que ya estaba redactada el fallo de la Corte, ¿no? Daba esa impresión como que tenían hasta el borrador algunos periodistas. Totalmente, por eso es que digo que en realidad por esa misma situación que puede haber de algunas contradicciones entre los miembros de la Corte, porque requerían para que el fallo tuviera validez tomarla en la práctica por unanimidad, ¿no es cierto?, a la decisión. Se fue desechando aquellos que algunos querían instalar de la inclusión de que el tipo penal también la incluyera dentro de la asociación ilícita, que es más grave, ¿no? Con una condena más seria, claro. De mayor cantidad de años. 12 años. Sí. Y también esto que le preguntaba, doctor Storani, respecto a cuando ya dentro del cronograma electoral de Provincia de Buenos Aires, que tiene fecha para el domingo 7 de septiembre, se inscribieran las candidaturas, allí ya le amparaba y estaba bajo, digamos, la protección de inmunidad parlamentaria. No, eso es discutible, porque si porque eso también se dijo, ¿no?, de que ella, claro, lanzó su candidatura a legisladora porteña y no a candidata a legisladora nacional por la proximidad de las fechas, y que siendo candidata e inscripta ya su lista tenía como una protección de inmunidad parlamentaria. No, eso es discutible. En primer lugar porque de lo que estamos hablando es de habilitación, ¿no es cierto? Habilitación para ser candidato. Y en segundo lugar porque estamos hablando de competencia federal, ¿no? Competencia nacional. Por lo tanto, era muy difícil que pudiera eludir esta posibilidad que ahora estamos analizando y estamos comentando. Pero por supuesto que podía abrirse una vía en materia jurídica. Si es posible encontrar un vericueto por donde intentar. Ahora, esta presión mediática hacia la Corte, ¿la ejerció el gobierno nacional o otros, o el otro poder no político precisamente, sino económico? Yo creo que en este caso lo ejerció más el poder corporativo, algunas corporaciones que incluso hasta entremezclaban parte de la argumentación, vinculada, por ejemplo, a lo tan típico del humor de los mercados, de cómo iban a reaccionar los mercados, de la posibilidad de mantenimiento de cierta estabilidad económica, con uno de los miembros en particular,
de la Corte, que estaba muy en consonancia con esto, que era Lorenzetti, eso casi no tengo duda, que a su vez ejercía presión sobre el resto. Y en una entrevista periodística, ayer la repitieron, que le otorgó a Luis Novarecio en el canal A24, Luis Novarecio le pregunta precisamente sobre esta causa y él asiente de que estaba todo como para fallar inmediatamente, y creo que eso fue causal que presentaran una recusación que les fue denegada, si no estoy equivocada. Sí, es así, pero bueno, eso se sabía que dentro de lo que podríamos denominar la interna que hay en la Corte era el que estaba más apurado porque esta sentencia saliera. ¿Por qué? Yo creo que, entre otras cosas, hay devolución de atenciones por ejemplo... ¿Por el juicio político, doctor? Sí, y por otra cuestión, por el tema que Cristina bloqueó en su momento el candidato de Lorenzetti a la integración de la Corte, que era el hijo. Lo del hijo. Y eso no es un tema menor. No se olvide que fue Lorenzetti el único que le tomó juramento, además, al otro miembro, ¿no? García Mansilla. A García Mansilla, en un acto de irregularidad manifiesta. Es decir, que él tenía como una intencionalidad de convalidar ese proceso que era absolutamente irregular. ¿Como una devolución de favores, entonces? Sí, más que de favores, bueno, una vindicta en este caso. Claro, sí, entre comillas, ¿no? Exactamente. Y puede haber otras cosas que yo totalmente no conozco, pero no existe una corriente de simpatía, evidentemente, entre Cristina Fernández de Kirchner y Lorenzetti. Ya desde vieja data, ¿no? Desde la disputa, por ejemplo, por la administración, el tema del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, y disputas que incluso son de segundo orden, son económicas, pero que se dieron en su momento. ¿Y Mauricio Macri? Yo creo que... Como se dice vulgarmente, ¿jugó en esta? No, yo creo que más la balconeó, pero bueno, él es parte de los intereses corporativos, él forma parte de esos intereses corporativos, pero tengo la impresión que más la balconeó, pero más que nada por una cuestión de especulación política, porque casi en espejo todo el mundo reacciona, bueno, ¿y por qué tanta celeridad en esta causa? Digamos que puede ser legítima, pero sí, ¿por qué no en la misma vara para todas las causas? Y allí está presente las causas que tiene Mauricio Macri, que no se resuelven nunca, ¿no? Claro, porque también se menciona, ¿no?, que tiene acumuladas más de un centenar de causas y que están todas allí, como Exacto. paralizadas. Entonces, yo no creo que él haya querido que se pusiera el foco en eso, porque era irremediable que el foco se iba a poner, porque cada vez que se argumenta se dice, en este caso hay velocidad, hay celeridad, y en este otro caso no hay celeridad, y no creo que eso fuera de su interés poner el foco en eso. No es inventado entonces ese dato que se da de más de un centenar de causas que involucran a Mauricio Macri y que están allí guardadas. Yo no sé cuánto será el número, pero a simplemente enumeración que uno recuerda de las importantes está el tema de las escuchas, del espionaje no solamente a miembros de su propio partido, también a los tripulantes del submarino, de los familiares del submarino, también está el tema correo, está el tema de las energías renovables, está el tema de los peajes, hay una cantidad de causas importantes que están dando vuelta que le involucra a Mauricio Macri. ¿Quién sale más favorecido por tenerla a Cristina Fernández de Kirchner, digamos, fuera de una competencia electoral? Bueno, yo en primera instancia creo que en general era el interés corporativo, vuelvo a repetir, que pensaba que si lo de ella llegaba a tomar volumen, podía
afectar cierta estabilidad que le permitirá continuar con los negocios, ¿no? Y que se agitara un fantasma de retorno. Eso es lo que surge más a simple vista. Es curioso, pero no da la sensación que el gobierno fuera el principalísimo interesado, porque yo creo que el gobierno apostaba a una polarización. Tal vez apostaba simplemente por la galería, ¿no? Para la tribuna, y a lo mejor no la quería esa polarización. Pero la reacción primera no ha sido tampoco la más exultante. Por lo tanto, tengo que ir con mucha cautela haciendo el análisis de cómo va decantando toda esta situación, porque todavía está muy, muy en caliente. Iremos viendo cómo se acomodan los jugadores en los próximos días. En principio, rompe, en principio y solo en principio, un esquema de polarización muy aguda que se iba a dar en la provincia de Buenos Aires. No rompe, lo atenúa. Porque también algunos opinan que a Milei le convenía tenerla, esto es lo que usted acaba de decir, ¿no? Polarizar el esquema electoral con Cristina Fernández de Kirchner, con el kirchnerismo y su figura más fuerte, que es la ex presidenta, y que ahora es como que tiene que rearmar una estrategia electoral. ¿Usted coincide con esto? Bueno, algo de eso, por eso digo, no es que se rompa, porque evidentemente la elección en la provincia está bastante polarizada. Yo veo poco andamiaje para el famoso vía del medio o el centro, no le veo mucha carnadura ni gran cuerpo, pero evidentemente si usted saca la figura principal que aparecía, se atenúa esa polarización, sin duda. Y para la composición o la integración de un amplio frente opositor a Javier Milei, en cierta medida, ¿ayuda tenerla en esta situación a Cristina Fernández de Kirchner? Mire, yo lo que he estado señalando como conclusión, y bueno, usted me lo ha escuchado muchísimas veces también, es que había que generar condiciones necesarias para una confluencia entre un pensamiento social cristiano y un pensamiento socialdemócrata, que es un poco la herencia vacante que hoy está en el país y que necesita ser llenado urgentemente. Tal vez eso podría ayudar, no es que yo quisiera que esto ocurra simplemente para que ayude, pero podría destrabar si alguno de los principales protagonistas se anima a tomar cierto liderazgo. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Como el gobernador de provincia de Buenos Aires, Storani. Como él, por ejemplo. No le voy a pedir que sea exégeta, ¿no?, de la vida interna partidaria del peronismo, pero dada su trayectoria política, lo mucho que usted tiene kilómetros y kilómetros recorridos, ¿no?, en el ejercicio de la política, tanto partidaria como en cargos electivos. ¿Qué esta situación puede favorecer internamente también al PJ, al Partido Justicialista? Bueno, ahí entramos en un terreno de mucha especulación, pero puede parecerse tal vez a un fenómeno parecido a lo que en su momento fue la renovación peronista, que fue todo un fenómeno que generó una nueva dinámica, ¿no es cierto?, y que le dio un nuevo ímpetu. Tal vez pueda reproducirse, pero en ese caso hay que ver cómo actúan los protagonistas principales. ¿Ese sería el desafío interno del PJ? Yo pienso que sí, porque todo el tema de la vacuna antivisceral que se ha puesto era tratando de denostar a lo que ya fue, a lo que ya fracasó, a lo viejo, etcétera. Muchas veces de manera muy injusta. Todos sabemos que son simplificaciones que se hacen. Ya el anti es repudiable desde el punto de vista político como única concepción
que uno puede tener, al contrario, tiene que tener propuestas, proyectos, por la positiva y no simplemente por el anti. Pero bueno, eso funcionaba y encontraba una posibilidad. Y ahora me da la impresión que también existe la oportunidad de una suerte de resurgimiento de fuerzas de origen popular, con mayor sensibilidad social, que muestren una cara diferente a este proyecto autoritario conservador, que no me canso de decirlo, de economía primaria, excluyente, de vaciamiento de las universidades, de los hospitales, de pérdida de infraestructura, de resignación de soberanía. Para mí, este gobierno implica todo lo malo. Pero también es cierto que al final del camino preguntaban, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, ahora puede ser que se generen condiciones diferentes para una alternativa. ¿Cómo está observando las elecciones en provincia de Buenos Aires, precisamente? En el arco político y en la posición de la Unión Cívica Radical, si es que ya está definido. Ahora ya voy a su partido. La posición mayoritaria ha ido mutando dentro del radicalismo a no acordar con la Libertad Avanza. Eso es un adelanto, pero vuelvo a repetir, eso es totalmente insuficiente desde mi punto de vista. Es un avance porque había algunos sectores muy conservadores, retardatarios, la mayoría se ubica en la geografía del interior de la provincia de Buenos Aires, con una composición social determinada, que tenían cierta propensión a un acuerdo con los libertarios, con el eufemismo de decir, bueno, nosotros reflotamos Cambiemos y Cambiemos, confluye. Eso era una mentira, porque Cambiemos ya no existe más, hace tiempo que no existe más. El PRO ha sido absorbido total y completamente por la Libertad Avanza, hasta en los colores. Van a utilizar ahora el color violeta y no el amarillo, por ejemplo. Entonces eso es una falsedad. Pero algunos utilizaban ese argumento. Bueno, ese argumento ahora está infinitamente más débil, está mucho más débil. Y esto es una posibilidad, digo, dentro del radicalismo de poder conformar un frente más amplio. ¿Se llega a un acuerdo interno de poder consolidar una propuesta alternativa? Digo, para ir a buscar socios, creo que primero deben resolver internamente. ¿Eso está en camino? ¿Es posible? ¿O está más lejos que cerca? No, yo pienso que por ahora todavía está verde ese tema, porque significa un proceso. Lo que sí le digo, se lo digo con toda lo que yo haría es realmente a un llamado a constituir un cordón sanitario al avance del autoritarismo con sesgos fuertemente conservadores y autoritarios, como así son algunos otros lugares del mundo, con amplitud. Pero bueno, no soy yo el que decide en este momento, pero incido para que sea esa la dirección. Y ve que está más lejos que cerca esto que acaba de decir. ¿Cómo lo definió? De construir un cordón sanitario, ¿así lo dijo? Un cordón sanitario, sí, parecido, por ejemplo, a la reacción que hubo después de la primera vuelta en Francia, donde se unió un arco muy amplio de las fuerzas opositoras a Marine Le Pen, que finalmente, incluso por el sistema electoral francés, algunos resignaban candidaturas, los efectos de obtener mayoría, y se obtuvo para derrotarla, para que ella finalmente no fuera consagrada presidenta de la República Francesa. Entonces, para frenar el avance de la consolidación de lo que yo llamo este partido conservador autoritario, o autoritario conservador, PAC, devora derechos, ¿no? Un Pac-Man, devora derechos. Me está dando todo un título y lo quiero anotar textualmente. De este partido autoritario conservador, como un Pac-Man que devora derechos. Todos los días se devora un derecho: el derecho a huelga, el derecho sobre la agenda de género. Todos los días se devora un derecho. Y entonces ponerle un freno, porque realmente, además, cada vez se sale más del Estado de Derecho, se va hacia un Estado policial.
Entonces yo creo que es absolutamente legítimo y lícito buscar construir por una línea gruesa que muestre una alternativa, y a eso yo le denomino un cordón sanitario. Esta reacción que estamos observando, volvemos a lo de Cristina Fernández de Kirchner, de la cantidad, la concurrencia, ¿no?, que hay afuera del departamento donde se encuentre y donde presumiblemente cumpla la prisión domiciliaria si es que se le otorga. Bueno, y preguntarle también usted qué opina sobre eso. Y hoy miércoles, día de marcha de jubilados, que nuevamente se han sumado más sectores. Vemos cómo a partir de la semana pasada comienzan a integrarse más sectores, ¿no? Otra vez trabajadores del Garrahan, enfermeros, profesionales de la salud, personal administrativo, que hoy acompañaron también con su reclamo la marcha de los miércoles de jubilados. Se sumó también esto de la condena firme de Cristina Fernández de Kirchner, que eso va a ir agrandándose con el transcurrir del tiempo, o es nomás ahora por la efervescencia de estos conflictos. No, desde mi punto de vista cada vez va a haber más sectores que sean afectados, que sean agraviados y que por lo tanto vayan reaccionando. Yo no estuve en la de hoy, pero sí estuve en la de la semana pasada. Y la de la semana pasada fue realmente muy multitudinaria. Se conjugaban una cantidad de reivindicaciones específicas que usted la ha enunciado, incluso también el abandono a los discapacitados, a las personas con discapacidades, que prácticamente se los abandona. Estaba también la reivindicación del Garrahan, de los jubilados, y también se había presentado más temprano a la mañana en el Congreso un proyecto de financiamiento de la educación superior, de la educación universitaria. Por lo tanto, fue una manifestación muy multitudinaria. Yo creo que eso se va a ir sumando, porque este gobierno, que tiene un sesgo claramente conservador y autoritario, agravia permanentemente. La cuestión es que se vaya tomando conciencia acerca de lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Corresponde que la expresidenta cumpla la prisión en su domicilio? Porque algunos también lo están enunciando como un privilegio. No, eso corresponde. Eso es porque la cuestión de la posibilidad de cumplirla en su domicilio tiene que, generalmente los jueces de ejecución de sentencia lo que hacen es verificar si existe alguna posibilidad de fuga, lo cual no existe, porque está clarísimo que ella también tiene una custodia desde el momento que es expresidente de la Nación. Por lo tanto tiene una custodia permanente de la propia Policía Federal Argentina, y además por las razones mismas de edad y por los mismos cargos que ha ocupado, me parece que es absolutamente razonable y pertinente que, como tantas personas, no sería el único caso, puedan cumplir el arresto domiciliario, para el arresto, la detención o la condena. La repercusión que tuvo, valiéndonos de la imagen a través del streaming, ¿no?, por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, en este momento también estamos compartiendo las portadas de los diarios, no solamente aquí del país, de la región, es decir, de Chile, Brasil, Uruguay, sino también a nivel internacional. Ha sido noticia de portada de diarios. Esta repercusión que tuvo a nivel internacional, ¿qué análisis tiene? Bueno, es muy importante, porque en un mundo globalizado donde las situaciones se ponen cada vez más extremas, yo creo que el mundo está extremadamente convulsionado. Usted no se olvide que Milei ha estado de gira, que en los actos, entre otras cosas, vociferó la consigna muerte al socialismo, con un ataque de furia, desencajado. Hoy mismo hubo un episodio donde a Esper, por caso, sí, lo echaron de la Universidad Católica. De la Universidad Católica por violento, es una persona violenta que cultiva el odio, por discriminador también, por ser agresivo y hasta, diría yo, de la peor calaña con
con una mujer, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y de su hija. Entonces, yo creo que este clima, súmele la situación de lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos, en particular en el estado de California, que no es un dato menor, es el estado más poderoso, más rico de los Estados Unidos de Norteamérica, y el hecho de que Milei cada vez vaya hacia una situación de mayor aislamiento, ahora plantea el traslado de la capital, de la embajada argentina en Israel, desde Tel Aviv a Jerusalén, cuando siempre nosotros hemos mantenido una posición totalmente diferente, justamente por considerar que Jerusalén es una ciudad santa para varias religiones, incluida la católica. Entonces todos estos hechos me parecen que lo ponen como un extremista de la peor clase, y que el margen que tiene cada vez es menor. Esto que acaba de mencionar, ¿no? Esto que anunció hoy, se encuentra en Israel el presidente que está de gira por largos 10 días, 9, de trasladar, esto ya lo dijo en campaña, ¿no? De trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Nos puede traer consecuencias esto, Rani? Mire, no lo sé, sería muy temerario decirlo, pero en su momento... Metiéndose en un conflicto internacional de manera absolutamente innecesaria, ¿o no? Absolutamente innecesaria, pero además contradiciendo la política histórica de Argentina, porque Argentina del año 47-48, que ha reconocido la resolución de Naciones Unidas acerca de la necesidad de existencia de dos estados. El estado, obviamente, con fronteras seguras de Israel, que está clarísimo, pero también la posibilidad de la existencia de un estado palestino. Y por lo tanto es un retroceso fenomenal, con un alineamiento incondicional absolutamente gratuito. ¿Gratuito o porque en la Patagonia están denunciando una presencia muy activa de Israel en todo el territorio patagónico, lo mismo que de jeques árabes? Bueno, no, eso en su momento, por supuesto que ha sido desmentido como tantas otras veces. Lo que simplemente digo yo es que no era, como usted dijo, era innecesario, por la expresión que utilizó. Yo creo que sí, para los intereses nacionales no sirve para nada, ¿no? Si uno lo que tiene que preservar es el interés nacional, lo que está haciendo no sirve para nada. Va en contra del interés nacional y pone en riesgo el interés nacional. Usted también mencionó ese vocabulario, puso el mal ejemplo de José Luis Esper, diputado nacional por la Libertad Avanza. Lo que sucedió en la Universidad Católica cuando fue invitado para hablar, no recuerdo cuál era el tema por el cual lo convocaron, y tuvo una expresión también absolutamente inadecuada respecto a Cristina Fernández de Kirchner y también a su hija. Esto que parece ser una tendencia, ¿no? La utilización de este tipo de vocabulario, lo vimos la semana pasada en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, también varios exabruptos, algunos mucho más divulgados que otros, pero no fue solamente una legisladora, fueron varios legisladores. Es como que no es el candidato a gobernador por el Partido Justicialista aquí en la provincia de Corrientes, en el acto oficiando de presentador, ¿no?, en la visita de Cristina Fernández de Kirchner en Paso de los Libres, también con exabruptos. Este es un vocabulario o un estilo que parece imponerse a partir de el vocabulario que emplea justamente la manera en que se expresa el presidente Javier Milei. Sí, no hay duda, pero corresponde también, como usted bien lo ha dicho, a la expresión de lo que podríamos llamar una extrema derecha global. Esa extrema derecha global lo ha estudiado, no es que todo sea surgido de la espontaneidad, ni mucho menos, está también analizado. Es una forma de intentar polarizar, está en la lógica de
la filosofía de Carl Schmitt, que fue filósofo preferido del nacionalsocialismo en su momento, de la lógica amigo-enemigo, la polarización, el aniquilamiento. Laje, que es uno de los ideólogos que lo rodean a Milei, habla de que, bueno, no podemos convivir con los zurdos, así le llama. Terminemos con esa ficción, porque no podemos convivir con los zurdos. Entonces, habría que eliminarlos, un poco eso es la idea que subyace. Y esta es la idea que también en su momento le sopló al oído con bastante énfasis y ejecución en la primera administración de Trump, de Steve Bannon, que también era un representante de la extrema derecha. No es nuevo. En algunos casos tiene un cierto grado de espontaneidad y en otros casos es absolutamente programado. ¿Es una estrategia entonces? En algunos casos yo diría que predominantemente corresponde a una estrategia, de las peores estrategias, porque cuando uno cultiva el discurso del odio, más tarde o más temprano eso se traduce en violencia. Bueno, y ahí uno, justamente, al iniciar la entrevista, cuando hablaba de que respecto a las condiciones del tiempo aquí en Corrientes, bueno, usted dijo que si bien estaba haciendo frío, pero que la temperatura política estaba bastante caliente. Esto, uniendo estos discursos de odio, el vocabulario agresivo, violento, insultante hacia el otro, más lo que usted recién le pregunté respecto a las manifestaciones, ¿no? La ciudadanía en la calle reclamando sus derechos, más lo de Cristina Fernández de Kirchner con el peronismo en la calle. ¿Esto no es un caldo de cultivo peligroso? ¿No podría afectar la paz social, Storani? Sin duda que sí, sin duda que sí, se lo digo con toda contundencia, por eso es que yo me encuentro en las antípodas de esas posiciones y lo denuncio todo el tiempo, que el discurso del odio, el agravio, la polarización extrema, la lógica amigo-enemigo conduce a la violencia. ¿Y cuál es el antídoto? Bueno, juntarse por la línea gruesa las fuerzas que tengan mayor afinidad para volver a cierta razonabilidad de la política. Eso es lo central, a ciertas normas. No hace falta perder identidad y uno va a dejar de ser lo que es, pero hay que tener ciertas normas de comportamiento casi de sentido común, de educación, de respeto al semejante, de tolerancia, de convivencia, de pluralismo. El pluralismo, que es la esencia de la democracia, significa eso, tolerancia por la idea de los demás. Federico Storani, ¿algo más que pueda agregar? Parece que hemos hablado de todo un poco, así que simplemente redoblar el esfuerzo en esa dirección. Yo tengo la camiseta recontrapuesta de donde estoy. Muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer dialogar con usted. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Que tenga usted buenas noches. Federico Storani, un referente de la Unión Cívica Radical y politólogo, para analizar un poquito esta realidad política, institucional, electoral, bueno, de todo lo que hemos dialogado durante casi más de 30 minutos, respondiendo de manera muy calma, prudente, que es lo que necesitamos también, ¿no?, en estas horas, en estos momentos. De nada sirve agitar, hay que ser responsables, y sobre todo aquellas personas que se desempeñan en determinadas funciones, en el lugar que le toque y del color político partidario que sea, de la organización política, social que sea. Este es un momento para llamar a la calma, con muchísima responsabilidad política, prudencia, porque si
actuamos de acuerdo a la provocación de aquellos que saben hacerlo y muy bien, las consecuencias siempre las sufre el más débil. Y el más débil es el pueblo. Encima que las condiciones económicas siguen castigando a los sectores vulnerables y vulnerados, si a esto agregamos el agite, no va a llegar, no va a llevar a una solución. Me parece que son tiempos en que tiene que predominar la sensatez, la prudencia y la razón por sobre las pasiones. La razón por sobre las pasiones. Son momentos en lo político muy sensibles, pero con esto que lo último, ¿no? La parte última de la entrevista respecto a este vocabulario que se impone, totalmente violento, con insultos, muy provocador. Siguiendo ese estilo, me parece que no nos va a conducir a nada positivo. También pensando de cómo se derrama, esto lo vengo diciendo desde siempre, cuando hay esos, el debate es una cosa, pero ya cuando del debate se pasa, el debate de ideas es una cosa, que se puede hasta utilizar un tono elevado. Pero ya cuando en vez del debate de ideas impera los insultos, los agravios, las descalificaciones, excesos, exabruptos, se pasan todo tipo de límites y se utiliza una violencia verbal, explícita, actitudinal, gestual, eso se derrama en todos los sectores de la sociedad y se puede volver incontrolable y no nos podemos permitir llegar a esas instancias. Entonces, el llamado por sobre todas las cosas a quienes ocupan cargos y funciones dirigenciales, es momento de ser razonables. Y el que piensa distinto no es el enemigo, porque si no, francamente, estamos conduciéndonos a un autoritarismo que no respeta ni el más mínimo derecho, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. Esperemos que reine la cordura y que se piense en los sectores más débiles que ya la están pasando demasiado mal. Demasiado mal. Apelamos a esto, a la razón por sobre la pasión. Y que esta tendencia de utilizar expresiones tan vulgares, probablemente, no sé, con la intención de lograr ser visto, de sobresalir por lo negativo, por una vulgaridad, para que hacerse visible, no sé si es, a mí me cuesta creer que hacerse visible por algo tan negativo y tan vulgar sume, se logre instalar una idea o una propuesta política electoral
a través de estas estrategias. Me cuesta creer que esto sume y sea beneficioso, desde lo negativo que sea beneficioso. Me cuesta creer, me parece absolutamente inaceptable. Nos vamos a una cortina musical, señor Francisco Acosta, tanda, y al regreso continuamos con la agenda de Dialogando.